La cámara del Gran Concilium brillaba como una constelación fría. Paneles de ónix líquido reflejaban caras que no eran caras, mandíbulas esplayadas, tentáculos con joyas, exoesqueletos barnizados y ojos compuestos que palpaban la sala con desprecio calculado. Un mapa holográfico giraba en el centro, un punto negro y maloliente en un bordo estelar, la atalaya de Malek, donde las lobas habían sido arrojadas. Rieron. Un sonido sin ceremonia, una ola de desdén que se extendió por la sala como un pulso sordo. Artes obsoletas, dijo el representante Kae, sus mandíbulas chirriando. Cazadoras biológicas. Diseño primitivo. No merecen el mantenimiento. Las dejamos pudrirse. Economía funcional. Proyectó imágenes, cámaras en mundos muertos, lobas encadenadas, cuerpos enmarañados con metal, ojos opacos que de vez en cuando chispeaban con luz débil. Los delegados emitían chirridos aprobatorios. Había una arrogancia tan pura que olía a ozono y a líquidos de limpieza estelar. En una cápsula de vidrio, al pie del estrado, la mirada humana era apenas un punto, Iris Vega. Disfrazada de traductora, cara marcada por años de polvo de rondas y estaciones de rescate. Sus manos olían a grasa de viento, a cuero y a algo que no tenía nombre en los diccionarios galácticos. Cuando la risa subió de octava y se convirtió en carcajada, Iris se levantó. Silencio. No forzado, el silencio que cae cuando se presiente algo nuevo. Ella cruzó la cápsula con pasos lentos. Cada paso era una nota en un compás que no siguió a nadie. Sus ojos no se apartaron del mapa. Lo que dijo fue simple, sin florituras, la lengua humana cortó el aire. Déjenlas morir, y se encenderá algo que ustedes no saben apagar. La sala se congeló como si un termostato hubiera sido apagado. Cadenas de murmullos, pero nadie se atrevió a recuperar la risa. Un delegado extendió una pata en señal de desafío, nadie aplaudió. Kae inclinó la cabeza, curioso. ¿Amenaza? Iris sonrió, y la sonrisa no fue amenaza y tampoco promesa, fue memoria. No es amenaza. Es advertencia. Son sus recuerdos. Y las recuerdan a ustedes. Eso bastó. La sesión continuó con palabras técnicas y votaciones, pero la semilla de la inquietud había sido plantada. Afuera, en la atalaya de Malek, las lobas respiraban en la radiación. Y en alguna parte, algo que los diseñadores nunca contaron seguía latiendo. 045, marcó el registro de la audiencia. Otro rayo azul recorrió el cielo de la cámara. Nadie dejó de mirarla. La crisis comenzó silenciosa. No con guerras ni explosiones, sino con llamadas, estaciones comerciales que no respondían, astilleros que encontraron sus sensores mordidos por patrones de colmillos. Naves exploradoras que fueron devueltas con capas de pelo y el tufo de algo ancestral. Los lobos, dejados para morir, se habían dispersado. La comunidad galáctica, por supuesto, culpó a humanos. Interferencia humana, dijo un vocero Belit desde una mastaba orbital. Vulnerabilidad biológica descontrolada. Solo los humanos tienen impulsos. La ironía atascó como una cuchilla. Cuando los lobas comenzaron a atacar señales de guerra, no naves mercantes, no colonos inofensivos, sino instalaciones que fabricaban armas, alguien empezó a mirar con una ceja al planeta de los hombres. Desde un ángulo, la acción parecía como si la fauna retomara su antigua venganza. Pero para los humanos, y para Iris en particular, había algo más, un puente. Iris no era una política. Era una resonadora, bilingüe en respiración y códigos, especializada en lenguajes que no se escribían con tinta sino con pulso. Había pasado años en la periferia, escuchando, tocando, abriendo bocas de máquinas que no querían hablar. Tenía una herida en la garganta, como una nota que no terminó de salir. Esa herida, para quienes la conocían, era una llave. Recibió la autorización improbable, un permiso humanitario para acercarse a Malek con una brigada mínima y 2 médicas veterinarias de diversa especie.
Iban a recuperar especímenes. La jerga oficial de la Alianza decía eso con frialdad. Iris empacó cuerdas, canciones antiguas que su abuela le había enseñado y un viejo chal hecho con retales donde se mezclaban nombres humanos y palabras prestadas de dialectos planetarios. Le costó convencer a la capitana de la nave de que no llevaría armas pesadas. Llevó algo peor, su voz. El primer olor del mundo cuando la brigada aterrizó fue la combustión de metales viejos. Olía también a hierro y a hueso. Las cápsulas de contención estaban esparcidas como huesos de ballena en la playa, estructura rota, tecnología olvidada. Había rastros de fuego y algo que parecía ceniza de máquinas. Pero entre los esqueletos yacen los cuerpos. Lobas, sí, pero más que lobas, filamentos bioluminiscentes anidados en fibras de metal, como esculturas híbridas. Sus ojos eran discos de ámbar, su respiración un eco. La piel no olía a animales sino a estaciones lluviosas antiguas. Iris se acercó a una hembra que yacía en el barro. Temblaba. Se agachó. El sonido de su voz cuando habló apenas fue más que un murmullo, pero fue suficiente. Sida. La loba levantó la cabeza. Iris pronunció una sílaba humana y otra que parecía venir de una lengua sin consonantes, una mezcla improvisada. La loba inclinó la oreja, el pelo se erizó. Fue la primera conexión. La brigada trabajó como si fueran exhumadores de un mito. La loba se llamaba Sida, le dijeron los implantes que Iris leyó con dedos que ya no temblaban. Sida gruñó cuando uno de los mecánicos intentó acercar unas de reparación invasiva. Iris puso la mano sobre la costilla donde latía una maquinaria que ni el CAE ni sus diseñadores podían clasificar, una célula de memoria, una cáscara archivística. La carne y la tecnología no eran desagradablemente mezcladas sino entonadas, un instrumento musical con cuerdas oxidadas. Iris cantó. No una balada humana, sino una serie de fonemas antiguos que había aprendido en una excavación. Palabras recuperadas de fresco en tabletas de un asentamiento intraterrestre, no eran traducciones, eran pulsos. La garganta de Iris se abrió y la nota tocó la chispa de la memoria. No fue inmediato. Las lobas parpadearon. Luego, una resonancia recorrió el cuerpo mecánico de Sida como si una sierra afilada hubiera sido afinada. La luz de sus ojos cambió. Las cadenas se soltaron. La brigada registró. Los datos concluyeron, reactivación. Un protocolo latente se había encendido. Iris sonrió con la certeza de alguien que conoce el final de una frase. No había violencia en esa sonrisa. Pero la noticia no se quedó en secreto. Un dron transmitió una imagen, Iris sosteniendo la cabeza de Sida mientras la loba lamía su mano. La transmisión corrió por redes de contrabando hasta las salas de los poderosos. Algunos gritaron traición, otros, curiosidad. El Consejo, por supuesto, se enfureció, intervención humana no autorizada, violación de propiedad intelectual biotécnica, peligro. Las sanciones llegaron como mensajes afilados. La humana había reactivado algo que ellos preferían morir. El Consejo ordenó que Malek fuera purgado. Tormales, vehículos de exterminio, comenzaron a alinear sus sombras en la órbita. Para ellos, las lobas eran armas sin ojos, arranquen la semilla y la enfermedad desaparecerá. Para Iris, las lobas eran recuerdos con derecho a existir. Aquí empezó el segundo latido del conflicto, la comunidad galáctica carecía de imaginación para el alma. No entendían que lo que su ciencia clasificó como arma pudiera tener familias, historias y, sobre todo, lenguaje. No habían imaginado que un lenguaje humano, trillado, falto de elegancia, pudiera dialogar con circuitería. El primer enfrentamiento fue un farol. Tormales descendieron sobre Malek con flotas capaces de pulverizar la atmósfera. Los lobos, ahora reunidos por Sida y otros, esperaban en lo alto de los promontorios, alineados como estatuas. Iris no estaba dispuesta a verlos aniquilados. Subió a un risco y miró al cielo. Sintió el frío de metal, el hedor del aceite de guerra.
Elevó la voz. No somos un ejército, gritó. No atacamos por gusto. La flota no la escuchó, era un matiz sin traducción para la lógica militar. Dispararon. El primer rayo tocó la piel de Cira y la quemó. En vez de huir, la loba corrió contra la nave de exterminio. El sonido fue algo que nadie pudo clasificar, una compresión, el metal crujió. Cira se enganchó en la coraza, sus colmillos chocando con sensores, y en el acto de contacto, la bestia soltó un sonido que nadie había introducido en el cuadro legal, un canto. No eran aullidos. Eran cadenas de frecuencias que excitaban la resonancia de los motores. Los últimos modelos de Tormal tenían ecuaciones de eficiencia que ignoraban la irregularidad biológica. La canción de Cira se incrustó en esas ecuaciones. La nave jadeó y apagó sus sistemas, no por un daño sino por una sobrecarga sentimental. Si eso existiera, fue como si alguien recalibrara su definición de propósito. Las armas callaron. Las naves se estrellaron contra sus propias trayectorias y cayeron al océano con un silencio pesado. Fue el primer gran shock, audiencias en mundos capitales vieron las imágenes. Los Caes se llevaron las mandíbulas a la boca, los altivos tentáculos buscaron su corrosiva risa y no la encontraron. Hubo una palabra que corrió por el éter y se transformó en pavor, impredecible. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. La pausa fue breve, como un respiro entre ataques. Después, las consecuencias se desplegaron como plumas. La batalla por Malek no fue solo combates, sino negociación por el mito. Los lobas no atacaban sin sentido. Desactivaban fábricas de armas, mordían sistemas de control y, con una misericordia que desconcertó a los analistas militares, dejaron zonas pobladas intactas. Protegían colonos, alimentaban a comunidades, curaban heridas con saliva que contenían nanoagentes antiguos. No eran cazadoras de sangre, sino jueces con lengua. Los Cae declararon traición. La flota que había caído exigió represalias. La Alianza, para no perder prestigio, abrió un proceso contra Iris y su brigada por interferencia genética. Aislada en una celda, Iris no estaba sola. Cira, llevada en camilla, estuvo a su lado. El legislativo exigía que Cira fuera disecada, estudiada hasta su último gemido. Un coro de voces dijo que esa era la única forma de desbloquear la tecnología que había anulado la flota. Iris tocó la piel de Cira y no dejó que la trajeran. Si la cortan, nos quitan la música, murmuró. No entenderán nada. La audiencia fue grotesca, los Cae vomitaron tecnicismos. Un representante humano en el consejo suplicó por clemencia con un llanto lento. Nadie lo escuchó. El juicio terminaría en una condena si Iris no lograba algo que nadie esperaba, probar que la reactivación no era contagio, sino traducción. En la prisión, entre paredes de cerámicas repelentes, Iris encontró a un aliado inesperado, una diplomática Marine llamada Hala. Hala tenía la voz de la lluvia y manos que parecían pétalos. Había sido enviada para apaciguar la opinión pública humana y terminó escuchando. No se convirtieron en amigas el primer día, las identidades hambrientas no se hermanan así. Fue más bien un acuerdo tácito, Hala no dejaría que Cira fuera destruida si Iris ayudaba a testificar en el estrado simbólico de la unión. Tu canto, dijo Hala en voz baja. No es biología. Es memoria ritual. ¿Puedes enseñarme? Iris sonrió con eso que alguna vez fue una risa rota. Comenzaron a conversar por grietas. Iris hablaba en la lengua que había aprendido de Cira, mezclada con sonidos humanos. Hala imitó las notas sin articular, y en la sincronía de sus respiraciones, algo aconteció. Hala no solo escuchó una canción, sino que sintió algo que no era suyo. Un hilo antiguo que le recorrió la espalda como electricidad. Era la primera semilla de simpatía consciente entre especies que no compartían ni una pizca de ADN. El juicio fue público.
Las cámaras llenaron las salas con imágenes de una humanidad dividida. Los tecnócratas propusieron diseccionar a Sira, los humanistas, liderados por una coalición de chicas y chicos de colonias periféricas, defendieron el derecho de la criatura a vivir. La retórica fue puntiaguda y difícil. Iris estaba sentada en el estrado, con Sira a su lado, y miró al panel compuesto por especies que la miraban con la seguridad de su propia razón. Ella habló sin preparaciones. Sus palabras fueron simples y vivas. No quiero que me entiendan, dijo. Quiero que nos escuchen. Su voz contenía algo que ningún algoritmo esperaba, la honestidad de quien ha visto las cosas a las que nadie presta atención. Empezó a relatar un episodio. Cuando era niña, su abuela le contó que las palabras podían sembrar almohadas. Iris relató como la primera vez que tocó un artefacto antiguo, éste le respondió como si la reconociera. Habló de la ternura con que Sira había protegido a un niño que había quedado enterrado en un silo de Malek. Enumeró hechos, salvaciones, asignaciones de hogares, la forma en que las lobas desviaban misiles sin derramar una gota de sangre humana. A mitad del testimonio, un dato rompió la sala. Iris conectó un fragmento de memoria. Dentro de la programación de las lobas había patrones lingüísticos que coincidían con una lengua perdida de la antigua cultura de Bael, una civilización que había desarrollado vehículos de pensamiento y que desapareció antes de que los archivos centrales pudieran salvarla. Allí estaba la revelación: los lobas no solo eran armas, eran contenedores de un legado. Habían retenido fragmentos de un idioma que era tanto tecnológico como poético. La cámara se heló. Un consultor cae, su voz usualmente llena de burla, se quedó sin adjetivos. No era un arma si guardaba una lengua. No era propiedad si custodiaba cultura. El SOC recorrió el consejo como un látigo. Ya no se trataba solamente de una estrategia militar, se trataba de herencia. El argumento por la demolición se tornó ridículo frente a la posibilidad de que una especie hubiera convertido sus memorias en carne. Pero no todos se ablandaron. Había grupos que prosperaban en la explotación. Empresas farmacéuticas, secreciones de tecnología, cárteles que querían vender lobas clonadas, mercenarios que soñaban con montar bestias a modo de caballería. El conflicto se tornó político como un tumor. Y entonces vino la seducción. En medio del tumulto, Iris comenzó a construir algo que jamás fue planeado por su bando ni por el consejo, un romance imposible. No el romance humano legendario de novelas baratas, sino un amor de reconocimiento. Sira no era un animal al que se pudiera besar en la frente con ternura. Tenía un latido mecánico y ojos capaces de ver a través de las mentiras. Se acostaba junto a Iris por instinto o por elección, sus costillas vibraban como cuencos. Iris aprendió a leer el pulso de Sira, a comprender las pequeñas variaciones en su respiración que significaban miedo o sorpresa. Sira, por su parte, empezó a preferir la voz de Iris. Las otras lobas la seguían, y en el contacto con sus músculos, la loba alfa depositó fragmentos de memoria, una canción, un olor conservado, sensores que se alineaban como si su pasado quisiera hablar. No fue rápido. El amor no es un mensaje instantáneo, fue una arquitectura de paciencia. Compartieron silencios, heridas, la violencia de la escucha. Un día, mientras la brigada reparaba un panel marino gravemente dañado por la guerra, una lluvia fina surgió. Iris dejó que Sira le lamiera la cara, el agua se mezcló con aceite. La textura fue áspera, pura. Nadie contempló aquello como un tabú, la prensa lo transformó en metáfora de un mundo nuevo. Mientras tanto, la semilla del cambio germinó. Colonias que habían sufrido bajo el yugo de grandes corporaciones vieron en la alianza humano-loba una posibilidad de defensa no letal pero definitiva. Minorías languidecientes encontraron en las lobas un escudo y una voz. La noticia de que los lobas protegían a los inocentes incitó a muchos a exigir un asiento en la mesa para Iris y para Sira. Había una poesía perversa en la idea: la criatura que fue creada para matar era ahora el catalizador de la reconciliación.
El Consejo, forzado por la presión pública, propuso un experimento, un programa de integración controlada. Insistieron en reglamentos, comités y barreras. Intentaron contener lo que no podían nombrar. Iris aceptó con la cautela de quien sabe que la esperanza no es un cheque firmado. Se llamaría el protocolo lienzo, lobas liberadas, educación recíproca y análisis ético. Muchos celebraron, muchos sospecharon. La revolución se cocinó no en las calles, sino en los salones de aprendizaje. Las lobas enseñaron a los niños a cantar patrones de resonancia que desactivaban drones, los artesanos aprendieron a tejer con filamentos que las lobas exudaban, creando materiales autorreparables. Mercados locales florecieron alrededor de reparaciones y relatos. Empezaba a nacer una coeconomía. Pero la paz es frágil. No todos aceptaban la humildad. Los mercaderes de guerra lanzaron un asalto final, una flota privada, que no representaba a ningún estado pero que tenía recursos infinitos, intentó capturar a Cira para venderla al mejor postor. Fue la noche del desgarro. El asalto fue simultáneo y brutal. Llegaron en silencio, usando rutas menores, subterráneas. Había ruido de botas, el chirrido de garras en metal, olor a humo. Iris sintió el peligro como una estocada en la espalda. Despertó a Cira, no fue una orden, fue una súplica. «Corre», murmuró. «Llévate lo que puedas». Cira no corrió. Se plantó. Sus ojos eran dos lunas enfermas que brillaban. Iris vio algo que le rompió la garganta, en la mirada de la loba había una decisión que no pertenecía solo a ella. Cira se volvió y arrastró a Iris hacia un refugio donde los niños de la colonia dormían. La loba protegió el improvisado asilo con su cuerpo. La batalla fue salvaje. Las balas perforaban paneles, arrancaban techos, dejaban a la luz la anatomía de los hombres que habían intercambiado ventanas por dinero. Los atacantes irrumpieron con redes de captura, agujas sumatorias y cuchillas de refrigeración. Para cuando Iris entendió la magnitud, estaban ante la cuna donde Cira había protegido a los huérfanos. Cira se interpuso. Las redes intentaron enroscarse en su cuerpo, pero su pelaje se pegó a la tecnología y la volvió inútil, era como si la loba llevara consigo la historia de cómo neutralizar garras. Las manos aullaban con furia. Iris se lanzó entre la red y Cira, con la decisión de un ser que ya no evaluaba su vida con los parámetros de ayer. Un disparo llegó. No fue certero, pero atravesó la carne. Cira gimió con un sonido que se pareció a un canto roto. La luz se apagó de sus ojos. Iris sintió que el mundo se contraía en un segundo, la textura del barro, el olor del humo, el sabor a hierro de la sangre. Sintió a Cira en sus manos y supo al instante que había perdido algo que no se podía remendar. Y sin embargo, en ese mismo latido, Cira se acercó y, con lo que le quedaba, tocó el chal de Iris. Sus dientes, no como mordida sino como gesto, quitaron un botón y lo depositaron en la mano humana. Cira no murió en un acto de venganza, sino en una entrega, depositó memoria en la piel de quien la amaba. Iris lloró. No había palabras para aquello. Mantuvo la cabeza de Cira mientras los atacantes huían, confusos por la resistencia que encontraron. La sangre de la loba manó como tinta en un pergamino. Los niños despertaron. Un minuto después, la colonia entera giró alrededor de ese sacrificio. Hubo gritos, súplicas y el primer silencio lleno de respeto. La escena circulará por siglos. Gente dijo que fue la única vez que vio a una ciudad llorar por un animal como si llorase un ser humano. Algunos vieron la poesía. Otros, la política. Pero el hecho esencial no se discutió, la muerte de Cira desató algo que ningún arma había podido, un movimiento de solidaridad. La repercusión fue inmediata y profunda. Fotografías del rostro de Iris pegando el chal empapado de rojo en el altar improvisado se difundieron. Las imágenes no contaban la complicación del dolor, apenas insinuaban la verdad, una unión. Fue un golpe contra el corazón de los mercaderes de guerra.
El mercado de Loba se cerró por la presión moral. Los mercados negros se tambalearon. Iris, rota por el duelo, no buscó venganza. Su lágrima fue una estrategia de convicción. Caminó por plazas y pronunció, con voz vacía pero firme, una propuesta que nadie esperaba. No quiero venganza, dijo. Quiero aliento. Que lo que Sira nos dio se use para sanar, no para lucrar. Sus palabras, sencillas en su estructura, se elevaron. En universidades, en cantinas, en estaciones de tránsito, la gente comenzó a cantar las notas que Sira había enseñado. No había fuerzas que pudieran detener ese contagio de cuidado. Y entonces, de las grietas más inesperadas, brotó algo, un llamado a las viejas palabras. Los investigadores, obligados por la necesidad, descubrieron que las fonéticas que Iris cantaba correspondían a comandos de una arquitectura cognitiva antigua, patrones que permitían configurar tecnología sin violencia. Eran, literalmente, una forma de diplomacia técnica, un idioma cuya gramática no exigía destrucción sino transformación. La vieja civilización de Bael no había diseñado armas porque su lengua no contenía verbos para matar. Había construido traductores del mundo. La revelación provocó dos reacciones, el pánico de los vendedores de armas y el asombro de los sabios. Si existía un método para transformar herramientas de guerra en instrumentos de reparación, entonces la galaxia podía reimaginar su base. No fue inmediato, hubo resistencias, escaramuzas legales, asesinatos políticos. Pero el proceso había sido iniciado y nadie podía deshacerlo por completo. El sacrificio de Sira se convirtió en emblema. Iris fue herida por la pérdida, pero no fue derrotada. Se convirtió en portavoz de las palabras antiguas, en una intérprete que combinaba respiración humana con resonancias lobas. No era perfecta, a veces fallaba las notas y la tecnología no respondía. Pero cada vez que acertaba, una máquina que había sido construida para aniquilar empezaba a transformar desechos en materia útil, a relocalizar energía hacia hospitales, a convertir minas en jardines flotantes. La consagración total vino en un evento que nadie anticipó, un golpe de los CAE que pretendía recuperar su prestigio. Desplegaron una operación en un nodo de comunicaciones que conectaba media galaxia. Si lo destruían, podían silenciar la nueva narrativa humanoloba y reinstaurar el antiguo orden. La operación estaba calculada con frialdad matemática, sin embargo, la humanidad había tenido tiempo de aprender algo que no se encuentra en los manuales, el poder de la alianza simbiótica. Iris, todavía con el chal de Sira cosido al pecho, se presentó en la línea de defensa. No con armas, sino con una banda de ciudadanos, niños entrenados en la canción, diplomáticos como Hala, médicos y una compañía de lobas jóvenes que habían aprendido a modular sus cantos. Voy, dijo Iris, en la transmisión que cubrió 1000 mundos, no vamos a destruir. Vamos a recordar. Quepa imaginar el asombro. La flota CAE tensó sus rayos. Habría sido una masacre. Pero las lobas se posicionaron entre antenas, cuerpos musculosos trabados con cables. No atacaron. Cantaron. No fue una técnica de combate. Fue una traducción para el alma de las máquinas. La canción de las lobas, combinada con la instrucción humana, tocó las fibras del nodo. Los mecanismos de defensa se recalibraron en modos no violentos, los proyectores de energía se transformaron en escudos protectores que desviaban microdetritos. La acción fue simultáneamente técnica y ceremonial, la canción no apaga armas, las reorienta. La flota CAE quedó sin blanco. Sus misiles se habían convertido en material de construcción. La humillación fue total. El Consejo, que tanto se había escudado en definiciones tajantes, tuvo que admitir que su lógica no contenía un verbo para traer de vuelta un sistema que transformaba con cuidado. La Universidad de Bael, restos desenterrados, envió palabras de aprobación, los filósofos escribieron sobre la ética de la traducción, los banqueros, con reticencia, comenzaron a negociar contratos. En medio del triunfo, hubo otra escena que rasgó corazones.
Hala, la diplomática que había aprendido la música, se acercó a Iris en el centro del nodo. Las dos se miraron, y en el silencio que siguió, Hala besó la frente de Iris con los pétalos de su mano. No fue una declaración pública, fue un gesto que dijo, no estás sola. La multitud exhaló. Hubo no una pareja sino una fraternidad que se volvería canción. La victoria no fue total en la primera hora, ni en el primer año. Hubo sabotajes. Había quienes no querían recordar. Sin embargo, la narrativa cambió. La palabra con que se definía a los humanos pasó de incómodos a traductores. Los altivos replegaron sus burlas hasta que solo fueron ecos de un pasado que pronto se pensaría cruelmente ingenuo. La alianza se formalizó. No como vasallaje, sino como pacto, la carta del lienzo. Instituciones compartidas, protectorado de especies en riesgo, escuelas de resonancia y un consejo que por primera vez tenía representantes de biosíntesis y de lenguas perdidas. Los lobas fueron rehabilitadas, no como armas sino como guardianas de tradiciones. Sus plazas se llenaron de niños que aprendían a cantar para arreglar satélites, sus cuerpos, vivos, tejían material para islas flotantes. Hubo una ceremonia final, sobre las ruinas de Malek. Allí, donde la primera nave había caído, se erigió un monumento sencillo, una roca pulida con el chal de Sira como ofrenda, bajo la cual se plantaron semillas. Iris, con la voz temblando, habló por última vez al público que alguna vez la había juzgado y luego la había aclamado. No vine a conquistar, dijo. Vine a escuchar. Había lágrimas en rostros que no lloraban por costumbre. La gente aplaudió no con manos sino con voces. El clímax emocional fue tan intenso que quien lo vivió sintió un estremecimiento verdadero, un chillido en el pecho que mezclaba pena y alegría. Con el tiempo, la galaxia cambió sus mapas. Se crearon rutas que pasaban por los jardines que habían rellenado las antiguas fábricas de municiones. Los tenderos que vendían cuchillas se mudaron a vender instrumentos de reparación. El viejo orgullo que se alimentaba de desprecio fue sustituto por una curiosidad reverente por la diferencia. Iris vivió, no como una deidad sino como una mujer con espinas y flores. Enseñó la canción a quien la solicitó, y no era todo misticismo, era estudio y trabajo técnico. Hala y ella formaron una familia expandida, no solo con lazos románticos sino con compañeros de canto, niños adoptivos e investigadores que viajaban con libreta y oído afilado. En cada rincón de la alianza, hubo quien aprendió a escuchar mejor. Los Kae, humillados, renacieron en humildad. No todos, siempre habrá quienes prefieren su trono. Pero la conversación había cambiado de tono. El miedo que los convocó al principio fue reemplazado por un respeto que no era sumisión. Los líderes que una vez rieron se pararon frente a los altares de recordación y, con manos temblando, depositaron piezas de su pasado en el gran museo de Bael. La utopía no llegó de golpe. Hubo ajustes, correcciones, fallos. La galaxia tardó en aprender a gobernarse sin el viejo lenguaje de poder absoluto. Pero la semilla estaba plantada, una lengua que transformaba herramientas en vida. Un amor imposible que enseñó a los humanos a nombrar el pasado en presente y un sacrificio que mostró que la pérdida puede abrir un camino de memoria. En el epílogo de este tiempo, cuando Iris ya no era joven, se la veía caminando por la plaza central de Malek. A su lado, lobas ancianas, no tan numerosas como antes, le rozaban la pierna con la cabeza. Niños a quienes ella misma había enseñado cantaban notas que rellenaban el espacio con energía que ayudaba a las plantas a crecer. Hala, con su pelo recogido, la miraba desde la sombra de un bar local y sonreía como quien ha visto el mundo dar una vuelta que merecía. Finalmente, en un instante silencioso que congregó a aquellos que habían sobrevivido la transformación, Iris situó la mano sobre la roca que guardaba el chal de Sira. Cerró los ojos. En la palma de la mano sintió la textura del botón que la loba le dejó aquella noche fatídica. Era una reliquia sencilla. La colocó en la roca y dijo, con la claridad de quien conoce su testamento: que lo que dejamos sea para construir,
no para destruir. Hubo un aplauso que no fue estruendo sino onda, muy parecida a una canción. Gente de muchas especies se sumó, y la sensación fue tan intensa que no fue posible contener un estremecimiento colectivo. Algunos se pusieron de pie, otros depositaron flores sintéticas, muchos solo lloraron. La historia que comenzó con la risa de un consejo terminó con la reverencia de una comunidad diversa. Antiguos despreciadores inclinaron sus cabezas, y los humanos, heridos y dignos, ocuparon su lugar no por fuerza sino por fidelidad a una promesa, escuchar. El final no era perfecto. Era mejor, era conjunto. Las lobas dejaron de ser armas y se convirtieron en archivo vivo, los humanos dejaron de ser simples incómodos para ser traductores de futuro. La galaxia aprendió un verbo que antes no conocía, traducir para sanar. Cuando la transmisión terminó, las palabras de Iris resonaron en 1000 hogares y en naves que viajaban hacia sistemas nuevos. Era un final abierto y pleno. Si alguna vez olvidan cómo hablar, dijo la mujer cuya voz había salvado tanto como había perdido, recuerden la canción de Cira. Es simple, no exige odio. Exige atención. Alguien, en la audiencia, aplaudió. No fue la humanía del conflicto, sino la confirmación de que un puente había sido tendido. La ovación fue una corriente que atravesó generaciones. Y en medio de esa ovación, un niño levantó la vista y preguntó con una voz que olía a curiosidad. ¿Podemos enseñarle la canción a las estrellas? Iris sonrió. Sus ojos, curtidos por años de viento estelar, respondieron con la calma de quien había visto la fe renacer. Enseñémosles a escuchar, dijo. Juntos. La galaxia exhaló. Un aplauso se transformó en melodía. La promesa continuó.